Bienvenidas y bienvenidos a Las Humanidades que nos habitan, el podcast de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Creemos, siguiendo la idea de Platón, que todas las personas tienen la capacidad de filosofar, que todos, en algún momento, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, por las ideas que orientan nuestras vidas y profesiones. Aquí, cada conversación es una oportunidad para pensar juntos. Queremos invitarte a detenerte, a escuchar y a reconocerte en las preguntas que nos atraviesan a todos. Acompáñanos durante los próximos minutos a habitar juntos esas preguntas, a detenernos por un momento en esas ideas que a veces damos por sentadas y que, sin embargo, guían nuestras decisiones, nuestras profesiones y nuestras vidas. Porque quizás, al escuchar las historias y reflexiones de otros, descubramos algo inesperado, que sus preguntas son también las nuestras, que sus respuestas nos resuenan y que en el fondo compartimos mucho más de lo que imaginamos. Esto es Las Humanidades que nos habitan. El podcast. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Humanidades que nos habitan. Hoy queremos abrir los micrófonos a alguien que siempre ha estado detrás de cámaras haciendo posible este proyecto. Daniela Sofía Sánchez Mora. Daniela es estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, apasionada por la creación artística, la narrativa y las nuevas formas de contar historia. Con su trabajo en producción audiovisual, diseño y contenido digitales, Daniela ha acompañado cada episodio de este podcast, asegurándose de que las humanidades lleguen a más personas. Más allá de lo técnico, ella comparte con nosotros su pasión por la lectura y por las humanidades, que inspira su forma de entender el arte y la comunicación en el mundo contemporáneo. Daniela, pues primero te tengo que agradecer por tu presencia acá, pero también por ese trabajo tan hermoso. Miren, para todos nuestros oyentes y luego los que nos ven, este podcast sería imposible sin EduLab, que es un espacio que brinda la biblioteca de la universidad, pero sería imposible sin el trabajo concreto de Daniela. La verdad que Daniela, muchísimas gracias. Y Daniela se invita aquí por una razón. Ella ha sido siempre nuestra primera oyente de todos los episodios que hemos grabado. Pero siempre que terminamos un episodio, arranca a hablarnos de su gran pasión por la literatura, por la historia, por el arte. Entonces es fascinante escucharla. Así que Daniel, la verdad que mil gracias por tu trabajo. Como te digo siempre, gracias por tu trabajo, por tu presencia y gracias por aceptar la invitación. Hoy a no estar detrás de cámara, sino al frente. No, profe, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, sí es un poco raro pasar de estar como detrás de escena, que precisamente el enfoque de mi carrera, todo lo que pasa detrás de una producción, a estar al frente, pero igual súper emocionada y súper agradecida de estar acá. Súper, Daniela. Bueno, Daniela, la pregunta obligada, ¿qué te llevó a que estés estudiando ahorita comunicación audiovisual? Uy, creo que todo empieza por mi mamá. Mi mamá es una mujer súper artística y creativa y creo que eso me lo incentivó desde muy pequeña. Cuando chiquita me regalaba libros, cosas para hacer manualidades, arte y desde ahí yo tenía un amor muy preciso por el arte. Y llega esa etapa del colegio donde uno ya se va a graduar y tiene que decidir qué estudiar. Yo siempre, o bueno, los que me rodeaban siempre creían que yo iba a estudiar algo artístico, Ok. pero yo tenía ese pensamiento que en algún punto la sociedad te introduce, que es, ¿por qué no te dedicas a algo más serio? Una carrera con mayor como estabilidad laboral, lo que le dicen. Sí. Y yo no conocía nada de audiovisual. Yo, de hecho, me quería dedicar a ser escritora. Sí. Y lo más cercano que había era comunicación social, Ujú. que pues obviamente en escritura. Llego a esta universidad, a algo que se llama Ser Comunicador por un Día, y conozco la carrera audiovisual. Ujú. Y en ese momento como que todo lo que había pasado en mi vida, todo lo que me había gustado, se encuentra en una carrera. Y es cuando decido que esta es mi carrera y que realmente es algo que yo amo y que sé que nada me podría cambiar la visión que ya tenía de esta carrera. Claro, porque está la pasión por la escritura, pero también por la creación digital, pero es creación, a fin de cuentas. Súper, Daniela. ¿Y cómo te sientes estudiando acá en la Universidad de La Sabana? ¿Cómo ha sido? ¿Ya vas en cuarto semestre? ¿Cómo te sientes en ese proceso de formación? Bueno, yo amo esta universidad. Mi hermano fue estudiante de esta universidad, la conocía desde que era muy pequeña. Ok. Y yo desde chiquita ya sabía que quería estudiar acá. No sabía que, pero sabía que quería estudiar aquí. Y realmente, pues, bueno, mi facultad es la número uno en Colombia, precisamente es la mejor universidad para estudiar comunicación. Ujú. Pero realmente que lo que es la gente de esta universidad, todo el ambiente social, creo que es un plus que muchas universidades no
tienen a comparación de la sabana. Creo que es un ambiente muy lindo y como la sabana se enfoca en que sus estudiantes crezcan no solo como profesionales, sino como personas íntegras en la sociedad. Es algo que realmente yo amo y adoro esta universidad. Entonces yo, la verdad, mi amor por la universidad es profundo, no podría escoger, no me imagino en otra universidad estudiando lo que estudio, la verdad. Bueno, compartimos ese sentimiento. Eh, de pronto los oyentes ya se dieron cuenta que tengo acento paisa, quizás. Soy nuevo también en la universidad, ya unos cuantos meses, y creo que ese sentimiento que acabas de decir, lo compartimos. Uno se siente acogido desde las personas que le ayudan a uno a atender el lugar o a mantenerlo limpio en el saludo, en el cariño, que es un saludo auténtico, no es el saludo de la mera formalidad. Y yo creo que entre los mismos profesores, o al menos el ambiente laboral acá, me he encontrado con un ambiente laboral maravilloso, porque es un ambiente que te motiva a crecer. Aparte que el campus es hermoso, pero yo siempre he dicho que esa belleza externa debe ayudar también a una armonización interior. Es decir, que si la belleza como armonía exterior está, pues que también nuestra belleza o nuestro eh, proceso, camino interior esté guiado también a buscar esa armonía. Daniela, eh, obviamente hay una pasión muy grande por el arte, por la creación audiovisual, eso es algo que se te nota de manera inmediata y qué rico efectivamente escuchar estudiantes que vibran. Y este podcast de las humanidades que nos habitan, pues tiene ese propósito. Es que aquí no vamos a, a entrevistar solo personas que dedican a las humanidades, porque es que las humanidades nos habitan a todos, al ingeniero, al comunicador, a la enfermera, al médico, y por eso nuestro podcast se van a dar cuenta que vamos a tener muchos invitados. Pero, ¿cómo entiendes el papel del arte y la creación en el ámbito audiovisual? ¿Cómo lograste fusionar esa pasión de esas manualidades con la estructura de lo audiovisual como tal, que ya implica ya más un elemento, bueno, técnico, electrónico en otro sentido? Bueno, digamos que el audiovisual va muy ligado hacia el cine y pues el cine es el séptimo arte de por sí. Pero es que si tú te das cuenta, todo para mí nace del arte. Para mí, digamos, todo nace en la comunicación en primer lugar. Ok, Desde que somos cavernícolas empezamos a comunicarnos como seres humanos y de ahí nació todo, nació el lenguaje. Del lenguaje y luego nacen las matemáticas, de las matemáticas nacen las carreras, ingeniería, administración, o sea, todo se deriva de la comunicación. La comunicación en sí se deriva del arte, porque antes nos comunicábamos con pinturas rupestres y con todo eso. Yo siento que el arte por sí está presente en absolutamente todo lo que hacemos, porque todo al final tiene un sentido y el arte precisamente, describiría el arte como la belleza. Y todo lo que hacemos, todo lo que una persona hace es en pro al vivir bien y a esa búsqueda de la felicidad y de la belleza precisamente en su vida. Entonces siento que el arte más que está relacionado es parte de lo que construye el audiovisual precisamente. Acabamos de pasar con un sacerdote que tenemos de Navarra, un neurocientífico y filósofo, padre José Manuel Jiménez Amaya, y él como neurólogo nos decía, hay algo que la neurología no puede explicar, y es, por ejemplo, qué es la belleza. O sea, ¿por qué los seres humanos tenemos la capacidad de juzgar algo como bello? Entonces, ahí comprendía la fuerza que tiene el arte. Yo creo que todos los que están, de pronto están escuchando, todos nos sentimos conmovidos por algo, sea una danza, una pieza musical, una escultura, una pintura, algo que nos mueve. ¿Qué artista o qué obra, para no referirnos solo a la pintura, qué obra te conmueve y tú dirías, esta es la obra que a mí me lleva a contemplar la belleza, a enmudecer, porque a veces frente a esas obras es pocas las palabras que uno pueda mencionar? Bueno, yo diría que yo soy muy fan de Van Gogh, es mi pintor Sí, favorito, amo la noche estrellada, pero también. pero mis favoritos son sus autorretratos. Ah, ok, qué Y bien. es precisamente porque un autorretrato es algo complicado, porque es la percepción que tú tienes de ti mismo. Sí, Y en Van Gogh vemos que él tiene muchísimos autorretratos, pero ninguno se parece. Y no es solo la técnica que usa, es como él mismo se autorretrataba. Entonces es muy interesante porque es precisamente podemos ver cómo esa evolución de su persona y precisamente que pues Van Gogh sufrió de depresión y tuvo todos sus problemas, vemos también como su salud mental en ese juego de las pinturas. Para mí esas son mis pinturas favoritas porque creo que describen precisamente lo que es el ser y esa trascendencia que tiene durante toda su vida. no, qué bien. Muchas gracias, qué bonito. Yo amo la noche estrellada, yo sé que es como
la cliché que todo dice, ay, la mecha estrellada. Bueno, pero la amo por un sentido de filósofo que yo estudio, que es Immanuel Kant. Él dice, hay una frase preciosa en el primer párrafo, la conclusión de la crítica de la razón práctica, dice que hay dos cosas que llenan el ánimo siempre una actitud nueva y creciente, el cielo estrellado fuera de mí y la ley moral dentro de mí. Entonces ese cielo estrellado siempre me recuerda no solo el mundo exterior, que es fascinante, amo la astronomía, sino también esa inmensidad, lo sublime del mundo exterior, también me hace mirar a mí mismo como tal. Bueno, eh, Daniela, me gustaría mucho hacerte esta pregunta porque obviamente yo llego al podcast sin saber nada. Aquí les cuento pues una infidencia. Yo llego aquí a Dulab y digo, mira, yo quiero hacer un podcast de la facultad y me dijeron que lo hiciera, pero yo no tengo ni idea. Y recuerdo que Daniela de manera muy, muy amable empezó, bueno, el proceso de ideación, qué vamos a hacer, todo. Entonces yo te quiero preguntar, también para aprender, que todos aprendamos, ¿qué diferencia una buena historia cuando se cuenta con imágenes y sonidos frente a una historia que se cuenta solo con palabras? Este podcast, digamos, se cuenta con ambos, aunque pues la imagen no es que sea lo más dinámico del mundo, ¿no? Porque estamos aquí sentaditos, pero ¿qué diferencia esas historias? Uy, bueno, en audiovisual todo tiene una razón de ser, precisamente. O sea, el simple hecho de que esto esté grabado en este formato o que estemos hablando a esta velocidad, en este tono, todo tiene una razón de ser. Pero yo diría que todo es importante en lo audiovisual, porque tú puedes contar una historia solamente con sonido, que un ejemplo muy grande es la música. Tú puedes contar también una historia solamente con imagen, que era como el inicio del cine, precisamente, el cine mudo, que lo que se necesita, pues ser muy bueno en el énfasis que tú le vayas a dar. Digamos, el cine mudo necesitaba mucha expresión corporal y necesitaba muy buenos actores en esa época, como Chaplin, por ejemplo, para que lograra transmitir los mensajes sin necesidad de palabras. El sonido también necesita tener, bueno, eso es un poquito más complicada la interpretación, es más hacia la persona, pero aún así Beethoven tiene piezas que la gente entiende como algo triste o algo feliz. Y eso sí es un poquito más complicado, lograr que un sonido tenga alguna emotividad o algún mensaje o una trascendencia sin tener que tener, digamos, un diálogo. Pero ahí lo que importa es la intención que le vaya a dar la persona. Todo en lo audiovisual, como te decía, es arte. Y el arte depende, pues, primero de la intencionalidad del autor y de las herramientas que use para llegar a esto. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos los planos, que es como vemos la imagen. En el sonido tenemos la intensidad para saber si es algo de pronto denso o más relajado. Pero definitivamente yo creo que en esto no es como una competencia que importa más, sino de qué intención le quiere dar la persona precisamente. Claro. Súper. Daniela, y hay algo importante frente a eso que nos acabas de hablar de la intención de lo que se quiere comunicar. Y creo que esta pregunta es muy bella, obviamente porque sos joven, habitas el mundo de las redes sociales, TikTok, Instagram, no, YouTube, plataformas como YouTube. ¿Cómo crees que todas estas plataformas están cambiando esa forma de lo que entendemos por arte, pero también comunicación cultural? Y más porque a veces la intención, creo yo, que reflejamos detrás de estas plataformas puede ser, claro, educativa, pero también puede ser de consumo, destructiva, de odio. ¿Cómo crees y en tu relación que tienes obviamente con las redes sociales y también por la generación que te correspondió vivir, cómo ves el papel de estos medios y estas plataformas en ese cambio de cómo entendemos el arte y la comunicación cultural? Bueno, eso es un poquito complicado. Como audiovisual tú tienes que estar siempre a la vanguardia. Siempre van a haber nuevos dispositivos, nuevos software, nuevo, todo para hacer. Y tú tienes que siempre estar a la vanguardia. Precisamente es algo que resaltó mucho la universidad. Digamos, en lugar de alejar la inteligencia artificial, mira cómo implementarla en nuestras situaciones, profesiones, en diferentes casos. Pero hay algo muy complicado y es que desde que empezó como toda esta era de la tecnología, hay dos problemáticas que muchos autores plantean en la comunicación. La primera es la vulgarización del arte. Ok. Y es que ya no se hace las películas como antes, por ejemplo, que antes era pura pasión artística, ahora es más hacia el entretenimiento, que está bien, pero pues finalmente se convierte en una industria más guiada hacia el capitalismo, que evidentemente
esto ha abierto las puertas a que mucha más gente pueda dedicarse al arte, pues ya no es algo visto como más, ya no es tan empírico, sino ser visto como un negocio. Pero el problema es que, pues, al quitarle el componente del corazón, por así decirlo, y enfocarte en el dinero y las estadísticas, pues el arte pierde cierto significado hacia las personas. La segunda crítica que hace es que hoy vivimos en una sociedad de hiperconsumo. Y es que todo el tiempo estamos recibiendo información, 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 información. Tú abres una red social y recibes 10 noticias en cuestión de 2 minutos. Entonces, esto genera que mucha gente no pueda terminar de procesar la información. Hoy en día es más, mucha gente ni siquiera puede ir o ver una película sin ver el celular cada 5 minutos. Y es que, pues, es precisamente una enfermedad tecnológica que tiene mi generación y pues que se ha ido acoplando a otras generaciones, pero es un poco complicado por eso, porque digamos que el arte se ha dejado de ver cómo se veía y se consumía antes. De hecho, tú entras a mirar como mejores libros, mejores películas, todas no son de esta generación, sino de generaciones anteriores. Y precisamente digamos que ha facilitado la creación de este arte, porque hoy en día tú ya puedes aprender cómo hacer determinada grabación si tú quieres, Ujú. pero pierde el hecho de que la persona antes tenía que imaginarlo y pensarlo y crear algo nuevo. Y eso era lo que hacía como todo lo audiovisual tan dinámico. Pero evidentemente las redes sociales tienen sus ventajas, como la divulgación. También ha dado mucho trabajo a personas que tal vez no eran tan conocidas. Ujú. Ayuda muchísimo para la promoción de información precisamente. Digamos como creo que ya fue un mes, esta noticia que hubo de que derrotaron un gobierno. Ujú. Los motivos porque les quitaron el internet, un poco graciosos los motivos, Sí. pero derrocaron un gobierno corrupto y los jóvenes tomaron el poder, limpiaron las calles y dejaron todo como nuevo. Entonces también logra informar al mundo y que todos estemos interconectados también es una ventaja grandísima de la globalización. Pero yo siento que depende más de cómo el ser lo lleve, porque podríamos estar interconectados, pero aún así manteniendo como nuestros conocimientos y nuestras pasiones, artes e ideas intactas. Claro. Lo que siento es que mi generación lo ha llevado mucho más hacia facilitar las cosas. Y si bien el ser humano siempre busca la manera de facilitar su vida, porque pues no hay que tener una vida difícil, y precisamente el hecho de que no haya dificultades a veces ayuda a la alegría, Ujú, ujú. también es un poco complicado porque yo siento que las dificultades y los sacrificios que tú tengas que hacer frente a algo son lo que te ayudan en tu viaje y también te generan como más gratitud hacia la recompensa que tengas. Entonces yo siento que esta gratitud expresada en lo audiovisual sería como este arte y esta experiencia que te genere lo que crees. No, genial eso que acabas de decir. De hecho, hay dos ideas que quiero rescatar, Daniela. Es eso, estamos interconectados, pero no nos entendemos. Es la paradoja que vivimos en el mundo actual. Y en segundo lugar, lo que acabas de decir. Yo tengo una conferencia que está en nuestro canal de YouTube, en la Facultad de Filosofía, Universidad de La Sabana. Si está oculta, le pueden escribir pues como a nuestro gestor y todo eso que se los habilita, pero es sobre la naturaleza de la felicidad. Y decía, mira, una de las cosas que busca nuestro mundo actual es negar esas condiciones de dolor. Es como si solamente la vida de placer y de felicidad que se nos vende en las redes sociales fuera lo único viable, pero realmente la tristeza, el dolor hace parte de nuestra vida. Y, y con esa tristeza y dolor también construimos una vida feliz, porque hace parte, reitero, de esa condición de la vida. Bueno, yo creo que ya me diste la respuesta a esta pregunta que tenía muchas ganas de hacer, pero es que eso es realmente el diálogo. El diálogo es espontáneo y es cómo crees cuál es ese papel ético de la comunicación audiovisual que nos puede ayudar a pensar críticamente en nuestra relación con la sociedad y con nosotros mismos. ¿Cómo nos podría ayudar? Eso es lo que tú estudias con esa pasión, también con ese pensamiento crítico, a fomentar un poco más el pensamiento crítico y nuestra forma de relacionarnos con los otros y con nosotros mismos. Bueno, ya respondí un poquito sí acerca de la concientización, pero siento que también lo audiovisual te abre el mundo a comunicar de manera simple. Todo el mundo ha visto una película y le ha dejado una enseñanza. O leído un libro y le ha dejado una enseñanza. Sí. Siempre pasa. Así sea de muñequitos animados. Ujú. Y son las que tienen las más grandes reflexiones, de hecho. Sí, sí. Entonces Así es. es como, precisamente creo que es enseñarle a todas las personas algo de una manera mucho más simple y que puedan acoger de una manera más personal.
siento que todo va, en el arte en general, va mediante la interpretación que la persona lee. Y muchas veces no es tal vez lo que el autor quería comunicar, pero sí lo que la persona necesitaba entender. Entonces a veces yo puedo decirte, no sé, vi esta pintura y me generó como esperanza. Y a ti te pudo haber generado terror. Pero tal vez yo necesitaba esa esperanza y es lo que mi cerebro necesitaba que yo procesara en ese momento. Lo mismo siento que pasa con películas, libros, en general, todo este ambiente audiovisual. Siento que tenemos una responsabilidad frente a no solo entretener, porque entretener sí es una parte muy importante, pero también frente a lo que es mandar mensajes de una manera muy simple. De hecho, un ejemplo muy simple es Superman, la película que se estrenó Sí, recientemente. Hace una crítica muy grande a todo lo que está pasando en Palestina y la hace de una manera muy sencilla, muestra el conflicto y nunca tiene que entrar a decir nada. O sea, muestra los hechos objetivos y manda el mensaje de una manera muy simple, muy digerible para todas las personas. Y realmente mucha gente entró en concientización por una escena de la película y ya. Entonces me parece que tenemos, pues nosotros seguimos siendo comunicadores. Comunicador precisamente tiene la misión de no solo informar, sino de que abrir la mente y mostrar a aquellos que no pueden, no son tan escuchados. que- Entonces, creo que precisamente tenemos una responsabilidad ética muy grande. De por sí, desde el inicio, lo que te decía, nosotros hemos sido los encargados, por así decirlo, y es que todos somos comunicadores. Ujú. Somos los encargados de reescribir la historia, precisamente. Como quien dice, la historia la cuentan siempre los que ganan. Claro, exacto. Pero Sí. si todos tuviéramos la capacidad de ganar y de sin importar si alguien gana o no contar su historia, creo que eso tendría una repercusión muy grande en todos como sociedad. No, Daniela, qué belleza. O sea, tenías miedo de pasar aquí al frente y nos estás dejando unas enseñanzas supremamente profundas. Estaba aquí acordándome, estaba aquí escribiendo cuando estabas hablando, porque me decías dos cosas muy bellas. Una de que cómo efectivamente cada quien interpreta el arte y me acordé del cuento de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Que él habla de que Pierre Menard escribió el Quijote, pues todos sabemos que fue Cervantes, ¿no? Pero habla de cómo alguien, eh, digamos, se apropia de la obra, pero es porque cada vez que yo leo Caperucita Roja cobra vida, es en la relación en cuando yo estoy leyendo Caperucita Roja. Y eso es precioso porque el arte, por ejemplo, el cine, que es la interpretación de un director, aún así yo interpreto también eso y lo llevo a mi propio. Y lo segundo que quería rescatar efectivamente es eso de qué belleza lo que acabas de decir. Creo que ese fue uno de los sueños de uno de los filósofos de finales del siglo XX que se llamó Gianni Battimo. Y él creía efectivamente que los medios de comunicación era para dar voz a las minorías y que eran el proceso por el cual podíamos lograr procesos de emancipación, creía él. Bueno, existe otra teoría que es con Teodoro Adorno en la teoría crítica que decía que realmente los medios de comunicación eran para moldearnos, para estandarizarnos, para evitar efectivamente. No era el proceso de hegemonía de salir y de tener voz, sino por el contrario, el proceso casi que totalitarista. Yo creo que esas son las dos grandes posturas ya nos compete a nosotros. Pues podemos decir los grandes sistemas y todo eso, no, pero también nos compete a nosotros qué uso y qué queremos, cómo usar, comprender algo, que no son el fin, son una herramienta para poder construir un mundo y ojalá que sea un mundo mejor. Te quería preguntar cómo crees que la comunicación audiovisual, ya que has estado detrás del podcast, eh, dialoga con las humanidades como la filosofía y la literatura, ya que nos has escuchado hablar aquí, me has escuchado hablar con un montón de profesores y profesoras, ¿cómo crees que puede dialogar? Bueno, yo creo que de por sí creería que la comunicación es una humanidad, ¿no? Y ya de ahí, pues, precisamente, bueno, la comunicación nace con el objetivo de lograr conectar gente. Creo que la filosofía y las humanidades tienen el objetivo de comprender las personas para lograr acercarlas más. Entonces creo que ambos tienen una finalidad de finalmente unir a las personas. Creo que eso es lo que lo hace verdaderamente bello. La comunicación, pues es la manera, digamos que más arcaica. Ya fue mucho después que empezamos a desarrollar como estrategias y lo demás. Pero la comunicación es la manera más arcaica de conectar con alguien. Yo creo que las humanidades lo que buscan es lograr comprender a la persona para saber cómo puedo acercarme a ella. Y si no quiero acercarme a ella, porque pues en todo caso aprender cómo respetar a la persona.
y cómo interpretarla en la sociedad en la que estamos. De hecho, nosotros estamos viendo ahorita mismo una clase de sociología Ujú. y veamos cómo, bueno, hay diferentes postulados. Está Marx, que dice que todos deberíamos ser iguales, pero hay otro que dice que la sociedad funciona como si fuera un cuerpo humano. Y es uno de mis postulados favoritos que he visto hasta ahora, donde cada uno cumple una función específica, pero que sin esa función específica, todo esto no funcionaría. Entonces yo creo que es precisamente eso, que las humanidades y la comunicación audiovisual se relacionan en el punto en que ambos buscamos la manera de conectar a las personas, a la sociedad y unirnos en pro a un bien común. Lo hacen de manera diferente, evidentemente. Creo que la filosofía tiene un estudio mucho más teórico, lo audiovisual es más artístico, Ujú. pero yo siempre he dicho que la teoría y como la abstracción de esta necesitan complementarse, porque uno es cerebro y el otro es corazón. Pero si nos centramos mucho en el cerebro, no vamos a tener sentimientos o un trasfondo del por qué hacemos lo que hacemos. Pero si nos centramos solo en el corazón, no va a haber explicación de por qué sucede esto. Claro. Entonces yo creo que se complementan de esa manera, que se necesitan unos a los otros para lograr como explicar hoy en día la sociedad en que vivimos, sobre todo que hoy en día es mucho más diferente que antes, y para lograr llegar a esta colectividad que te digo, donde todos podamos convivir de una manera mucho más sana y llevar la sociedad a algo más trascendental, donde ya no sea un individualismo que hemos cultivado hoy en día, y es algo muy interiorizado hoy en día de que yo soy yo y me preocupo por mí y hasta ahí, sino empezar a ver que realmente la vida en sí se trata de servir a otros. Qué bonito. De verdad que oyes esto. Daniela, y ya nos toca ir cerrando porque ya la cámara incluso deja de grabar como tal. Y es lo siguiente. Bueno, tú has sido nuestra primera escuchante de todos los podcasts. ¿Cómo has visto el podcast ahí detrás de cámara? Uy, no. Yo soy fan de los podcasts, desde el inicio te lo dije, precisamente, y siento que no he escuchado muchos podcasts de filosofía realmente que vayan más allá de lo teórico, por así decirlo, Ok. como de, sí, de lecciones de filosofía, pues así. Este espacio se me hace muy interesante porque pues he tenido la oportunidad de escuchar a todos los Sí. que han venido y es precisamente como ver la perspectiva de precisamente la interpretación de la vida y la interpretación de la misión de cada uno Ujú. dependiendo del contexto. Entonces uno Sí. decía como, no, mi misión es la búsqueda de la paz, el otro mi misión es enseñar, y es muy hermoso, porque precisamente creo que todos venimos al mundo con una misión específica Ujú. y cada uno tiene su enfoque, Sí. pero lo que te digo, todo eso construye unidad y construye lo que es sociedad. Y precisamente es algo muy lindo porque siento que a veces la gente necesita, precisamente como tú dices en el intro, escuchar a veces que sus preguntas no son únicas y Ujú. que también pueden ser escuchados más allá. Y precisamente esto es lo que nos ayuda, pues, todos estos medios del podcast y demás herramientas. Y no sé, a mí me ha encantado, me parece un espacio fabuloso. Soy la fan número uno del podcast. Qué bien, súper, ¿no? Y gracias a ti este podcast es posible. Bueno, para ir cerrando, Daniela, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas al futuro? Compártenos un poco tus sueños, qué te gustaría desarrollar o cómo te ves en el futuro. Bueno, realmente audiovisual es un poco complicado porque hay demasiadas cosas. Hay muchas cosas de las que tú te podrías como especializar. No la tengo muy clara ahorita porque pues voy en cuarto semestre, Sí. igual me falta mitad de carrera, mitad de materias. Ujú. Pero siempre he creído que quiero hacer algo que impacte en los demás. Y no impacte en el sentido de que me ponga a mí como en un reflector, sino en el sentido de que mejore la vida de alguien más. Entonces, Siempre he soñado con, pues, en el momento en que tenga mucha influencia o dinero, pues tener una organización benéfica. Siempre me ha gustado esa idea. Eso es como que mis metas siempre han sido que quiero triunfar, pues sí, en la profesión que yo elija, pero también por tomar ese poder. Yo creo que el poder es dado para ayudar a otros ujú. y usar este, digamos que poder o influencia que adquiera para ayudar a los demás. Creo que a veces hay muchas causas sociales y muchas cosas que están pasando en el mundo y de tantas cosas que pasan y hay que ponerles cuidado, hay muchas que quedan de lado. Entonces me gustaría mucho dedicarme a una parte filantrópica, ya cuando esté como, bueno, tenga los recursos Claro. y también el tiempo
Y ya pasando a audiovisual, pues siempre he mirado más que todo ahorita animación, me gusta mucho porque siento que es una manera muy amigable de comunicar cosas, Ujú. sobre todo muñequitos animados, me parece que es una manera muy simple. Incluso los adultos de hoy en día usan muñequitos animados porque es una manera muy bonita de comunicar las cosas. Y si no, dirección de arte posiblemente. Me encanta todo lo que tiene que ver con vestuario, las estéticas y eso. Me fascina y creo que es mi dirección. Pues Daniela, déjame decirte que tu sueño es un siendo, o sea, ya lo estás cumpliendo en un gerundio, porque los sueños no son como, bueno, quizás un sueño de algo material, lo obtuve y ya, pero los sueños de propósito de vida son siendo, y yo creo que, mira que tu sueño mayor es afectar para bien la vida de los demás, ¿no? Transformarla, y eso lo estás logrando porque ya hemos recibido comentarios de nuestro podcast de personas que dicen, mira, esa pregunta yo sí me la hacía, o qué rico, no había pensado nunca en eso. Así que tu ayuda ya está siendo parte de ese sueño, ¿verdad? Muchas gracias. Y la pregunta, pues te veo ya anotando con todos nuestros invitados. ¿Qué libro, serie o película nos quieras recomendar? Bueno, de hecho traje el libro. Qué Se bien. llama La Biblioteca de la Medianoche. Oh. Es un libro que me marcó más que todo, siento que a nivel emocional, y es un libro que todo el mundo se puede leer, es muy sencillo de leer realmente. Se trata de una chica, Nora, que intenta atentar contra su vida. Ujú. En este momento ella entra como en un limbo entre la vida y la muerte. Y en este limbo entra a una biblioteca donde cada libro es como una vida que ella pudo haber vivido si hubiera tomado una decisión diferente. Pero es muy bonito porque precisamente ves que, bueno, primero que las pequeñas acciones, por más insignificantes que te parezcan, tienen una repercusión inmediata, no solo en tu vida, sino en la de los demás, precisamente. ¿Cómo se llama el libro, perdón? La Biblioteca de la Medianoche. Y el autor. El autor es Matt Haig. Listo. Y también muestra el hecho de que a veces no somos lo suficientemente agradecidos con la vida que tenemos. Y que nos torturamos mucho por pequeños errores que hicimos o pensando, esto lo puede haber hecho mejor y eso. Cuando las decisiones que tomamos todo el tiempo son lo que nos han llevado a convertirnos en la persona que somos hoy en día. Entonces siento que es un libro que realmente hace reflexionar, es muy sencillo de leer, es muy rápido de leer, obliga a toda mi familia a leérselo Sí. y todos lo han amado porque es un libro que realmente siento que da un impacto profundo porque te hace cuestionarte muchas cosas, no solo en tu vida, sino en cómo tú afectas la vida de los demás. Qué bien, de verdad que yo no lo he leído y seguro que ya lo tengo anotado para, para mis listas. La Biblioteca de la Medianoche. Entonces, súper recomendado, Daniel. La verdad que gracias. Como siempre te digo, gracias por tu presencia, gracias por tu trabajo. Sin tu trabajo y sin la pasión que le pones, porque, mira, Daniela hace aquí PAD, que es el programa Aprendamos Trabajando de la universidad, donde estudiantes con excelencia académica se presentan a trabajos que pueden realizar acá en la universidad. Pero Daniela, la verdad es que es una pasión porque su trabajo va más allá de esto, de aquí, de colocarnos el micrófono, la cámara está pendiente de cómo editar, de qué sugerencias tenemos. Ella creó toda la imagen visual del podcast, así que de verdad, Daniela, gracias. Como te digo, reitero tu presencia y tu trabajo, porque este trabajo ya está impactando en la vida de los otros y nos estás creando unos parlantes gigantes para mostrarle al mundo que las humanidades nos habitan a todos, que las humanidades hacen parte de nuestra vida cotidiana y que esto no es un ejercicio por allá ni profesionalizante, ni alejado, ni meramente técnico, sino que hace parte de nuestra realidad concreta, puntual de nuestra existencia, y que lo que nos invita es a saber vivir con nosotros, con el entorno y con la trascendencia. Así que Daniel, la verdad que mil gracias por tu presencia, y si eso es teniéndole miedo a las cámaras, no me quiero imaginar dónde no le pido. La verdad que gracias, porque cada una de tus frases fue una frase con sentido, con pasión, y yo creo que si los oyentes deben estar sintiendo lo que yo sentí aquí, una gratitud profunda de sentir a alguien que ama lo que hace. La verdad que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Bruno, por el espacio. Bueno, a todos nuestros oyentes, que estén muy bien, y recuerden, como siempre decimos, que lo bueno también se comparte, así que envíen los enlaces para que estas historias resuenen y nosotros resonemos también con sus palabras y sus comentarios con los demás. Un buen día para todos. Acompañarnos en este episodio de Las Humanidades que nos habitan, un espacio donde creemos que las preguntas, las palabras, las historias y ante todo el encuentro construyen humanidad. Si este diálogo te dejó pensando, si descubriste algo nuevo o simplemente quieres seguir preguntándote con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como @filosofíaunisabana y @teosabana,
donde compartimos más reflexiones y conversaciones sobre las humanidades que nos habitan. Y si alguna de estas ideas despertó en ti el deseo de aprender más, recuerda que en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana te ofrecemos espacios de educación continua, programas de pregrado y posgrado creados precisamente para eso, para pensar y transformar el mundo desde las humanidades. Como decía Martin Buber, el verdadero punto de apoyo para transformar el mundo es la transformación de uno mismo. Por eso, cada diálogo, cada pregunta y cada aprendizaje son también caminos hacia ese cambio. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Humanidades que nos habitan. Hasta pronto.